Hola, bienvenidos a una nueva inmersión. Prepárate para explorar un tema que te hará replantearte algunas cosas. El impacto de los psicodélicos en la empatía. ¿Te has preguntado alguna vez si estas sustancias pueden hacernos más sensibles a las emociones de los demás? Claro. Pues hoy vamos a sumergirnos en un reciente metaanálisis científico que ha examinado precisamente eso. Ajá. Los efectos de psicodélicos clásicos como el LSD, la psilocibina y la ayahuasca en diferentes tipos de empatía. Exacto. Y déjame decirte que los resultados son realmente sorprendentes, pero antes de adentrarnos en ellos, Vale. creo que es importante que aclaremos qué entendemos por empatía y qué tipos de empatía se investigaron en este metaanálisis. Me parece perfecto. A veces usamos la palabra empatía a la ligera, pero tiene muchas capas, ¿verdad? Totalmente. En este estudio se analizaron 3 tipos de empatía: la cognitiva, la emocional explícita y la emocional implícita. Cierto. La empatía cognitiva es la capacidad de comprender los estados mentales de otras personas. Es decir, ponernos en su lugar e intentar entender lo que piensan y sienten. Claro. Por ejemplo, si vemos a alguien llorando en la calle, podemos deducir que está triste. Claro, es como intentar entender la perspectiva del otro. Exactamente. Luego tenemos la empatía emocional explícita, que va un paso más allá. No se trata solo de comprender la emoción del otro, sino de sentirla conscientemente nosotros mismos. Por ejemplo, si un amigo nos cuenta que está pasando por una ruptura amorosa, podemos sentir su tristeza como si fuera nuestra. Es como si sintonizáramos emocionalmente con la otra persona. Sí. Y por último tenemos la empatía emocional implícita. Esta es una respuesta emocional más automática e inconsciente a las emociones de los demás. Ajá. Es como una especie de resonancia emocional que no controlamos. Imagina que estás en un concierto y la banda empieza a tocar una canción alegre Sí. y llena de energía. De repente te encuentras sonriendo y sintiendo la alegría del público incluso sin darte cuenta. Entiendo. Es como si nos contagiáramos de las emociones de los demás sin pensarlo. Exacto. Y lo interesante de este metaanálisis es que ha descubierto que los psicodélicos clásicos parecen aumentar significativamente la empatía emocional, tanto la explícita como la implícita. En serio. ¿Quieres decir que las personas bajo los efectos de estas sustancias se vuelven más sensibles a las emociones de los demás, tanto a nivel consciente como inconsciente? Así es. Sin embargo, lo curioso es que no se observó ningún efecto significativo en la empatía cognitiva. Es decir, las personas no necesariamente mejoraban en su capacidad para comprender lo que los demás estaban pensando, pero sí se volvían más sensibles a sus emociones. ¡Qué intrigante! Eso significa que los psicodélicos no nos hacen más inteligentes emocionalmente, por así decirlo, sino que amplifican nuestra capacidad de sentir lo que sienten los demás. Precisamente. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se explica este fenómeno? Claro. ¿Qué mecanismos neuronales y psicológicos podrían estar detrás de este aumento de la empatía emocional? Son preguntas fascinantes. ¿Tienes alguna idea de por qué los psicodélicos podrían tener este efecto en la empatía? Una de las explicaciones más comunes es la llamada disolución del ego. Ajá. Durante una experiencia psicodélica, muchas personas describen una sensación de disolución de las fronteras entre ellos mismos y el mundo exterior. Es como si el yo individual se desvaneciera y se experimentara una profunda conexión con todo lo que les rodea. Es decir, que la persona deja de percibirse como un individuo separado y se siente más conectada con su entorno. Exactamente. Y esta disolución del ego podría provocar una mayor sensibilidad a las emociones de los demás. Si las barreras entre tú y el otro se difuminan, Claro. es más probable que sientas sus emociones como si fueran propias. Tiene sentido. Si sientes que formas parte de un todo, es natural que te preocupes más por el bienestar de los demás. Claro. Además, los psicodélicos también podrían influir en la empatía emocional a través de cambios en la personalidad. Concretamente, un aumento de la apertura a la experiencia, un rasgo que se asocia con una mayor empatía. Es decir, que las personas se vuelven más receptivas a nuevas ideas, experiencias y perspectivas, lo que facilita la conexión emocional con los demás. Exacto. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo posibles explicaciones. Claro. Y se necesita más investigación para comprender completamente cómo los psicodélicos afectan a la empatía. Claro, la ciencia siempre está en constante evolución. Pero lo que hemos visto hasta ahora es realmente intrigante. ¿Y qué hay de la influencia de las emociones positivas y negativas en la empatía? El estudio analizó este aspecto. Sí, de hecho, el estudio también investigó si el tipo de estímulo emocional positivo o negativo influía en los resultados. Y aquí viene otra sorpresa. El aumento de la empatía emocional se produjo independientemente de si los estímulos eran positivos o negativos. Increíble.
Eso quiere decir que los psicodélicos amplifican nuestra capacidad de resonar con las emociones de los demás, sin importar si son agradables o desagradables. Exacto. Es como si estas sustancias nos hicieran más permeables a la experiencia emocional en su conjunto. ¡Wow! Eso es realmente fascinante. Si los psicodélicos pueden aumentar nuestra sensibilidad a todas las emociones, podrían ser una herramienta para fomentar la compasión y la comprensión en un mundo cada vez más polarizado. Esa es una pregunta muy interesante. Y una que sin duda merece ser investigada. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, es importante recordar que este metaanálisis tiene sus limitaciones. ¿A qué te refieres? Principalmente al pequeño número de estudios incluidos en el análisis, solo se analizaron 5 estudios, lo que limita la solidez y la generalización de los hallazgos. Entiendo. Es decir, que se necesita más investigación para confirmar estos resultados y explorar sus implicaciones a largo plazo. Exactamente. Bueno, ha sido una inmersión fascinante en el mundo de la empatía y los psicodélicos. Sin duda. Y esto es solo el principio. En la siguiente parte de nuestra inmersión exploraremos las posibles implicaciones de estos hallazgos y las preguntas que aún quedan por responder. No te lo pierdas. Retomando nuestra inmersión, creo que has planteado una pregunta clave. ¿Podrían los psicodélicos ser una herramienta para fomentar la compasión y la comprensión en un mundo cada vez más polarizado? La verdad es que el estudio que hemos estado analizando abre un abanico de posibilidades fascinantes en ese sentido. Es como si nos asomáramos a un nuevo universo de comprensión sobre cómo funciona nuestro cerebro y nuestras emociones. Totalmente. Y lo que más me intriga es precisamente esa capacidad de los psicodélicos para aumentar la empatía emocional independientemente de si el estímulo es positivo o negativo. ¿Qué implicaciones puede tener esto a nivel social? Imagina por un momento un mundo en el que las personas fueran capaces de comprender y compartir las emociones de los demás con mayor profundidad. ¿No crees que eso podría transformar la manera en que nos comunicamos? Sí. Colaboramos y construimos relaciones. Sin duda, una mayor empatía podría llevar a una mayor compasión, tolerancia y solidaridad. No solo a nivel interpersonal, sino también a nivel social. Exacto. Piensa en los conflictos que nos rodean, ya sean políticos, religiosos o culturales. Claro. Muchas veces estos conflictos se basan en la incapacidad de comprender y empatizar con el otro. Si pudiéramos acceder a esa capacidad de conexión emocional más profunda, quizás podríamos encontrar nuevas formas de diálogo y resolución de conflictos. Es una idea realmente inspiradora. Pero claro, como decíamos antes, es fundamental que se siga investigando para comprender mejor los mecanismos por los que los psicodélicos afectan a la empatía. Y también es importante tener en cuenta que el uso de psicodélicos no está exento de riesgos. Por supuesto, estas sustancias pueden tener efectos secundarios, tanto físicos como psicológicos, y su uso debe estar siempre supervisado por profesionales cualificados. No podemos olvidar que estamos hablando de sustancias potentes, Claro. que pueden tener un impacto significativo en nuestra mente y nuestro cuerpo. Cierto. Y tampoco podemos caer en la trampa de pensar que los psicodélicos son una solución mágica para los problemas sociales. La empatía es una cualidad que se cultiva a través de la práctica de la reflexión y el compromiso con los demás. Totalmente de acuerdo. Los psicodélicos podrían ser una herramienta valiosa para facilitar este proceso en algunos casos, pero no debemos olvidar que la responsabilidad de construir un mundo más empático recae en cada uno de nosotros. Volviendo al estudio, me ha llamado la atención que se centrara en los psicodélicos clásicos como el LSD, la psilocibina y la ayahuasca. Hay otros tipos de psicodélicos que podrían tener En poblaciones clínicas, como personas con trastornos del espectro autista o con trastornos de personalidad antisocial, por ejemplo. Eso nos daría una visión mucho más completa de las posibilidades terapéuticas de estas sustancias. Y también podríamos explorar cómo interactúan los psicodélicos con otros factores como la personalidad, el estado de ánimo o el contexto social. Exactamente. Imagina que descubrimos que los efectos de los psicodélicos en la empatía varían según el tipo de personalidad o el entorno en el que se consumen. Eso podría tener implicaciones muy importantes para el diseño de futuras terapias e intervenciones. Totalmente de acuerdo. Y también podríamos utilizar técnicas de neuroimagen para observar directamente qué ocurre en el cerebro durante una experiencia psicodélica que potencia la empatía. Sí, eso sería fascinante. Podríamos ver qué áreas del cerebro se activan o desactivan cuando una persona bajo los efectos de psicodélicos experimenta una mayor conexión emocional con los demás.
Sin duda, aún queda mucho por descubrir en el mundo de la investigación psicodélica, pero creo que este metaanálisis, a pesar de sus limitaciones, nos ha dado una idea del potencial de estas sustancias para ampliar nuestra capacidad de conectar con los demás a nivel emocional. Estoy de acuerdo. Es como si hubiéramos abierto una puerta a un nuevo campo de posibilidades en el estudio de la mente humana y las relaciones interpersonales. Exactamente. Y aunque todavía queda mucho por investigar, los hallazgos de este metaanálisis nos invitan a reflexionar sobre el papel que los psicodélicos podrían desempeñar en un futuro no tan lejano. ¿Te gustaría hablar un poco sobre eso en la siguiente parte? Me parece una excelente idea. Sí. Retomando nuestra inversión en el fascinante mundo de los psicodélicos y la empatía, me gustaría explorar un poco más las posibilidades que estas sustancias podrían ofrecernos en un futuro no tan lejano. Hemos hablado de su potencial terapéutico, pero ¿qué otras aplicaciones te imaginas? Es una pregunta que abre un sinfín de posibilidades. Hemos arañado la superficie de su potencial en psicoterapia. Claro. Pero ¿qué tal si los psicodélicos pudieran ayudarnos a abordar problemas globales como la polarización política o el cambio climático? Es una idea audaz. ¿Cómo crees que podrían contribuir a esos desafíos? Piensa en la disolución del ego que experimentan muchos usuarios de psicodélicos. Esa sensación de conexión profunda con la naturaleza y con la humanidad podría impulsar un cambio de perspectiva radical. Quizás nos ayudaría a trascender las divisiones ideológicas y a enfocarnos en el bien común. Es como si pudiéramos ver más allá de nuestras diferencias individuales y reconocer nuestra interconexión con todos los seres vivos. Exacto. Imagina a líderes mundiales experimentando este tipo de conexión. Quizás estarían más dispuestos a colaborar en la búsqueda de soluciones sostenibles para el planeta. Suena a ciencia ficción, pero ¿quién sabe? La historia nos ha demostrado que lo que hoy parece imposible mañana puede ser una realidad. De hecho, la investigación psicodélica está experimentando un renacimiento después de décadas de prohibición. ¿A qué crees que se debe este cambio de paradigma? Creo que hay varios factores en juego. Por un lado, la creciente crisis de salud mental a nivel global nos está obligando a buscar nuevas soluciones, y los psicodélicos se presentan como una alternativa prometedora. Por otro lado, hay una mayor apertura en la sociedad hacia la exploración de estados alterados de conciencia. Es cierto. Cada vez hay más personas interesadas en prácticas como la meditación o el yoga que buscan expandir su conciencia y conectar con algo más grande que ellos mismos. Y no olvidemos el papel fundamental que están jugando los medios de comunicación y la cultura popular. Documentales como Fantastic Fungi o series como Nine Perfect Strangers están acercando el tema de los psicodélicos a un público más amplio, desmitificándolos y generando curiosidad. Sin duda la percepción social está cambiando. Pero a pesar de este creciente interés, es fundamental que mantengamos un enfoque responsable y riguroso en la investigación y el uso de psicodélicos. Totalmente de acuerdo. Recordemos que estas sustancias no son juguetes. Su uso debe estar siempre acompañado de una adecuada preparación, integración y supervisión profesional. Y tampoco podemos olvidar las implicaciones éticas que conlleva el uso de psicodélicos. Temas como el consentimiento informado, la autonomía individual y la protección de los usuarios son cruciales. Exacto. Debemos asegurarnos de que el acceso a estas sustancias se realice de forma responsable y ética, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de las personas. Bueno, creo que hemos cubierto un amplio espectro en nuestra inmersión. Hemos navegado por los hallazgos del metaanálisis, explorado las posibilidades futuras e incluso abordado las implicaciones éticas del uso de psicodélicos. ¿Te gustaría añadir algo más antes de concluir? Simplemente recalcar que estamos ante un campo de investigación fascinante y en constante evolución. A medida que la ciencia avanza, estoy seguro de que descubriremos nuevas aplicaciones y beneficios de los psicodélicos que hoy ni siquiera podemos imaginar. Totalmente de acuerdo. Y recuerda, si te ha picado la curiosidad, te animamos a que sigas explorando este tema por tu cuenta. Hay una gran cantidad de información disponible, desde libros y artículos científicos hasta podcasts y documentales. La clave está en mantener una mente abierta y crítica, buscando siempre fuentes confiables y contrastando la información. Y con esa invitación a la exploración responsable, damos por concluida nuestra inmersión. Esperamos que te haya resultado tan estimulante como a nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.